El día de hoy tenemos al padre César Montijo, mejor conocido como el Padre Monti. Vamos a hablar acerca de filosofía, para qué sirve, cómo se come y cuál es la utilidad de tenerla en la actualidad. Quédate con nosotros. Bueno, pues bienvenidos a Entremés. El día de hoy estoy muy contento porque además de que se trata de un amigo muy querido, vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante. Bienvenido, Padre César Montijo. Muchas gracias, Gustavo. Mejor conocido como el Padre Monti, muy famoso, por cierto, en las redes sociales. Algún día espero ser como tú. Oye, Padre, bueno, entre toda la gama de estudios que tiene que tener alguien para ser sacerdote de la Iglesia Católica, pues además tú tienes otras ramas que dominas y conoces muy bien. Una de ellas es la filosofía. Estudiaste en la Universidad de Navarra, en España, y me gustaría que habláramos acerca de este tema, porque de pronto te dicen, eres filósofo, ¿no? Y uno no sabe ni por qué te dicen eso, es más como por chunga que por algo serio, pero dinos de manera muy sencilla, ¿qué es la filosofía y cómo para qué sirve? Ok, bueno, desde siempre ha existido la sabiduría en distintos pueblos y civilizaciones. Y la filosofía es, hoy por hoy, el estudio académico y también el ejercicio libre del pensamiento en búsqueda de las respuestas a las cuestiones más profundas que no solo la sabiduría ancestral, sino también en el diálogo, en la conversación cultural, que ahora es multicultural, existe. Entonces la filosofía hoy por hoy es el arte de provocar preguntas y encontrar respuestas, pero sobre todo para seguir en esa inquietud de buscar el sentido de la vida. A ver, pero por ejemplo, en esta época en la que nosotros tenemos tantos avances tecnológicos, un joven diría, yo como ¿para qué quiero saber qué pasó hace 2000 años o 3000 años o qué sé yo? Aunque en realidad todo tiene una razón de ser. Sí. Pero si nos remitimos un poco a la historia, ¿cuáles son los filósofos más importantes que la gente actualmente pudiera ubicar o conocer? Híjole, pues quizás mucho podemos ver de lo que estudiamos quizás en la escuela, es solamente una pizca de lo que es el gran elenco de filósofos que han existido en el Occidente. Y me refiero al Occidente porque también existe en filosofía oriental, existe también filosofía en los pueblos originarios, por ejemplo, filosofía de nuestro propio México. Ajá. Yo me especialicé más en la filosofía occidental, que tiene su raíz en Grecia, donde encontramos, por ejemplo, grandes pensadores como Pitágoras, Platón, Sócrates, Aristóteles y más, después ya en la cultura greco-romana, y que sigue en el paso de los siglos hasta el día de hoy. A los que mencionaste son como conocidos, son como famosos, mucha gente los cita todavía en la actualidad. Como dijo, para verte cool tienes que echar un nombre así como de esos, sí, aunque no tengamos la idea de lo que estamos hablando, pero digamos, ¿cuál fue, si puedes ponernos un ejemplo de uno, dos o tres de los que tú mencionaste, qué es algo muy importante de ellos que conservamos todavía en este momento? Por ejemplo, el que se le considera el padre de la filosofía occidental es Sócrates. Sócrates. Una frase suya, yo solo sé que no sé nada. Esa ¿Y sí sabía que no sabía o cómo? Que justo a él se le consideró el hombre más sabio porque en su búsqueda del sentido de la vida fue a un lugar llamado el Oráculo de Delfos, donde se ejercían prácticas adivinatorias, y él iba a consultar a la adivina, al oráculo de ese templo. Y en la inscripción frontal del templo venía la frase, conócete a ti mismo. Él no pasó a ver a la adivina, sino que se quedó con esa frase, conócete a ti mismo. Él dijo, pues yo sé que no sé quién soy. Entonces se la pasó buscando entre los maestros de Atenas, que se la daban por muy sabios, quienes realmente podían dar una respuesta, y se dio cuenta que entre más decía alguien, sé mucho, en realidad no sabía. Entonces esa docta ignorancia, el no saber, es el principal motor que te lleva a indagar, a investigar, a no estar conforme. Entonces ahorita, por ejemplo, tú comentas a los jóvenes el riesgo que tenemos de que un dispositivo te arroje toda la información del mundo y ya procesada, por ejemplo, en las muchas aplicaciones de inteligencia artificial, el riesgo está en que tú piensas que ya lo sabes todo y entonces no avanzas hacia las respuestas o las preguntas más profundas, como en el sentido de la vida. Somos inmortales, estamos de paso, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo justo? Todas esas preguntas se las plantea Sócrates con sus discípulos, pero en un contexto que no tiene que ver ahorita mucho con lo académico entre libros y bibliotecas, sino en el diálogo, como ahorita estamos en un cafecito, en una plaza, en un foro, que eran lugares abiertos, donde cualquiera podía intervenir. Y eso es también, al inicio de la filosofía, es un diálogo abierto, es un escenario donde las ideas se pueden discutir, y donde se pueden incluso poner a prueba. Fíjate que es que estás hablando y yo voy construyendo todo lo que tú dices.
Y si bien es cierto, el avance tecnológico es muy importante y sirve para muchas cosas, de pronto alguien le puede preguntar a la inteligencia artificial quién fue Sócrates o Pitágoras o algo, y te va a dar seguramente datos certeros, pero si te quedas con eso es muy pobre. Sobre todo es que hay que entender que igual que hubo un giro en la visión del mundo, todos quizás estudiamos en las ciencias, cuando se cambió la perspectiva de pensar que la Tierra era plana, a saber que la Tierra es redonda. En vez de pensar que la Tierra es el centro del universo, pues aprendimos que hay un sistema solar y que el centro es el Sol. Lo mismo, en una primera etapa de la civilización occidental se pensaba que el centro no era el ser humano, que nosotros éramos simplemente una parte más dentro de todo el engranaje del universo. Y sin embargo, en la época más reciente, digamos de los últimos 5 siglos del occidente, se piensa que vale la pena nosotros descubrir quiénes somos, que no somos una voz, que somos una voz en medio de un universo que no tiene voz. Por ejemplo, todos los animales tienen voz, pero nosotros también tenemos palabra, tenemos capacidad de libertad, de decisión. Y entonces la información me describe unas cosas, pero al final yo hacia dónde quiero vivir, hacia dónde quiero construir, o simplemente no estar conforme con cómo está la sociedad. Entonces, por ejemplo, vemos cómo en los últimos siglos las ideas han movido el mundo. Y, por ejemplo, cosas que se daban muy por hecho, que, por ejemplo, estructuras como la esclavitud, la monarquía, fueron sometidas al análisis y a la revisión de filósofos en Inglaterra, en Alemania, en Escocia, en Francia. Y esas ideas luego generan, por ejemplo, el cambio social que hemos tenido en los países, los últimos 2 siglos, las independencias de los países, la promulgación de los derechos humanos. Todo eso porque hemos aprendido a tener en importancia lo que somos los seres humanos, que tenemos una dignidad, que somos personas, que no somos simplemente fruto de un azar, sino que incluso venimos de un creador. Puede ser algo que se reflexione en la filosofía. Y claro, ustedes me ven aquí vestido de sacerdote, van a pensar que quiero jalar el agua a mi molino, es decir, que quiero que piensen que existe un Dios, pero es justamente de los temas que se platican en la filosofía. Independientemente de los datos que nos aporta una religión, la filosofía abre una reflexión desde los razonamientos, desde los argumentos, desde la lógica, desde la interpretación de las palabras, de las narraciones, que también ahí hay filosofía, hay sabiduría de fondo. Fíjate que mencionaba lo del agua al molino y evidentemente estarías en todo tu derecho porque para eso te has formado y vives dentro de este mundo, pero también hay otras religiones. Y en otras religiones o otras filosofías, pues la gente siempre se remite un poco a ese tema de la filosofía, porque es una filosofía de vida. Ajá, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿quién es tu filósofo? ¿A quién estás citando? ¿Por qué crees que eso es o fue importante? Y es donde creo que cobra importancia el hecho de la filosofía, porque uno de pronto cree, no, bueno, pasó hace como 10,000 años, ¿a mí como para qué me sirve? Es que pasa que seguimos siendo humanos. Claro. Y ahí está el punto, que quizás uno puede pensar que lo que discutieron hace 2000 años en Atenas no tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Pero, por ejemplo, ya en Atenas, hace 2500 años, se hablaba acerca de las fake news, por ejemplo. Se hablaba acerca de las personas que tienen muchos discursos, pero que no tienen un fundamento científico. Y sí se hablaba de eso, por ejemplo, de las fake news, como por ejemplo. Se hablaba, por ejemplo, de qué es qué significa lo opinable y qué significa lo verdadero y cómo podemos saber si es cierto, si un discurso tiene elementos o no. En aquella o sea, para época, hablar cualquiera, para decir tonteras sí, cualquiera. Allá, por ejemplo, no. era el inicio, digamos así, de la civilización en ciudades. Las ciudades fueron un invento primero en las polis griegas, ¿no? En Atenas y otras ciudades semejantes, como Alejandría. La ciudadanía empezó entonces, por ejemplo, a hablar de qué es la democracia. ¿Por qué unos tienen que gobernar y no otros? Por ejemplo, Aristóteles es el primero en hacer un análisis de qué significa que haya un dictador, un tirano, un rey, qué es un senado. Esas cosas que nosotros damos por hecho, el hecho, por ejemplo, de hoy día que tenemos un país democrático, no fue muy claro antes. No fue muy claro antes, por ejemplo, que todos los ciudadanos somos iguales. Había diferencias entre los libres y los esclavos. Y eso se discutió, eso se sometió a revisión. Entonces es bueno que nosotros también tengamos un poquito ese conocimiento de que somos deudores de un legado de personas que se han atrevido a pensar, que no han estado conformes con cómo están las cosas. Que no se quedaron y que, pues aquí nos tocó nacer y aquí nos tocó vivir y ya me quedo así. Así es. Entonces, por ejemplo, encontramos en Francia, por ejemplo, en el siglo XVIII,
los pensadores de la Ilustración, que proclaman las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que cabe decir que esto es deudor también de la cultura y de la civilización medieval, la cristiandad así llamada. El cristianismo también es como un caldo de cultivo de muchas ideas, porque el cristianismo es el primer planteamiento que habla de libertad, fraternidad e igualdad. Sin embargo, cuando el cristianismo entra en crisis con las diferencias entre católicos y protestantes, que incluso llevan a guerras, y no quiero ahorita profundizar, si quieren en otro tema podemos hablar de eso. Pero más o menos, ¿de qué años estamos hablando aquí del siglo XVI, principios del XVII. El cristianismo era el factor de unidad que por 6 siglos más o menos unió a Europa, pero entra en crisis y empieza a haber guerras, y entonces para poder avanzar hacia la paz, los intelectuales comienzan a generar pues un sistema de pensamiento que provoca que los ciudadanos hagan acuerdos, por ejemplo, el pacto social, las constituciones civiles. Entonces, cualquier persona que quiera, por ejemplo, estudiar cualquier área, la genética, digamos, de todas las ciencias humanas, como el derecho, la ética, las ciencias sociales, puede estudiar filosofía para saber de dónde surge todo eso. La psicología, por ejemplo, es deudora de la filosofía porque las primeras preguntas sobre qué es el ser humano, qué es la mente, qué son las emociones, surgen de filósofos desde el siglo IV. ¿A qué te refieres exactamente con deudora? Es deudora porque es como cuando construyes una casa sobre un edificio que ya estuvo antes. Muchas de las cosas que hemos construido nosotros o estamos viviendo están construidas bajo unos cimientos que son, en este caso, esa genética cultural que proviene de la filosofía occidental y de muchos tipos de filosofía, no solamente una corriente. No cabe duda que estoy conversando con un filósofo porque a veces como que entiendo y a veces como que no. Quisiera ser más ahorita sencillo, me lo explicarás. Padre, ¿me permites hacer una pausa? Enseguida estamos de regreso. Bueno, pues estamos de regreso conversando con el Padre Monti, Padre César Montijo, de Culiacán, Sinaloa, que está de visita en Aguascalientes, y siempre procuro entrevistarlo, platicar con él, porque es muy rico lo que nos aporta. Y hablando del tema de la filosofía, ¿por qué a ti te interesó la filosofía? Digo, a lo mejor tiene que ver con tu formación, pero sí. ¿Por qué? Bueno, yo quería estudiar informática y quería trabajar en programación de videojuegos o efectos especiales de películas. Eso era lo que yo soñaba de niño, de joven. Sin embargo, mientras... ¿Y se llevan...? Bueno, ya quedó como afición, pero realmente no. Me gusta mucho el cine, me gustan los videojuegos como afición, pero no me dedico a eso, claro está. Antes de preguntarme por mi vocación sacerdotal, yo tenía un interés por la filosofía. ¿Por qué? Me parecía la materia más interesante de todas las que yo estudiaba, al punto de que me interesó más que lo informático. Incluso gané concursos a nivel regional en informática, concursos de estudiantes, así de bachillerato. Pero las ideas, o sea, el de entender, por ejemplo, de dónde sale esto que yo pienso que es como muy obvio, ¿sí? Como platicábamos en el anterior bloque, que todos los seres humanos somos iguales. Pero si yo veo, por ejemplo, diferentes capacidades, habilidades, diferencias entre el ser varón, ser mujer, diferencias entre las edades, ¿de dónde viene la idea de la igualdad? Entonces ya empecé a ver que muchas personas han conversado de esto durante siglos, y que se sigue conversando sobre esto. Muchas cosas que parecen obvias no son tan obvias. Entonces a mí me interesó mucho ver de dónde vienen, por ejemplo, esas ideas que incluso se ve en películas de cine, se ven en series de televisión, cuestiones sobre la libertad, por ejemplo. ¿Somos realmente libres? ¿Vivimos en una simulación? Una película que a mí de joven me marcó mucho fue la película de Matrix, que habla de que supuestamente todos los seres humanos estamos conectados a una máquina gigantesca y que todo es una ilusión. Vivimos en una Matrix. Vivimos en una Matrix, ¿no? Entonces, eso a mí me explotó la mente literalmente y dije, bueno, ok, vi la película, pero ¿y si esto es real? ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí estamos en la Matrix? ¿Cómo sé que no es así? Entonces existe, por ejemplo, una rama de la filosofía llamada ontología, que de hecho soy profesor de esa asignatura desde hace 15 años. ¿Qué es exactamente, para quien no está familiarizado con el tema? La ontología, llamada filosofía primera por Aristóteles en el siglo IV a.C., es la ciencia que trata acerca de lo que es real y lo que no es real. Entonces muchas cosas, por ejemplo, no son reales, estrictamente reales. Suponiendo el dinero. ¿Para ti el dinero es real? Pues no. ¿Por qué no?
No sé, o sea, vaya, existe porque lo ocupas para pagar, es una moneda de cambio, pero pues finalmente... Es que mira, sí, el dinero, por ejemplo, conocemos el billete, conocemos la tarjeta o la aplicación donde dice que tienes un saldo en tu cuenta bancaria, pero realmente el dinero, técnicamente hablando, y perdón por la nomenclatura, es un ente de razón con fundamento en la realidad, pero no es una cosa real concreta como puede ser esta taza. Lo real concreto es algo delimitado por lo material, pero hay muchas cosas que no son materiales y sin embargo son reales, como decíamos el dinero. Hay un fundamento en la realidad que es un valor, que son los valores y los bienes nacionales o de los bancos que son de los países, pero ya estamos manejándonos con algo que es ideal, que es etéreo. Un numerito de mi celular, eso es el dinero, un bip de mi tarjeta, un pedazo de metal de papel. Entonces, esa asignatura que yo imparto habla de cómo a lo largo de la historia muchos han conversado, se han peleado sobre, a ver, pero ¿por qué esto es real? O sea, ¿por qué si no es real hay gente que tiene tanto? Exacto. O sea, algo que no es real define, por ejemplo, guerras o conflictos, suponiendo las fronteras de los países. ¿Eso es real o no es real? Bueno, la teoría geográfica es quien dice, esto es mío y esto es tuyo. Es que también es eso, la teoría. Tampoco la teoría es real. O sea, lo que es, por ejemplo, dónde empieza un país, dónde inicia otro, podemos encontrar fronteras físicas como una cordillera, como un río, como el río que hace frontera al norte con Estados Unidos, el río Bravo. Pero, ¿quién dijo que ese río es de México o es de Estados Unidos? Bueno, eventualmente era porque lo conquistabas, ¿no? Esto es mío y te guste o no te guste. Sí. Entonces, o mismo el pleito del Golfo de América o Golfo de México. No le muevas, que andamos ahí ahorita en líos jurídicos con Estados Unidos por ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Existe la historia que te habla del proceso de cómo eso se define así, Golfo de América o Golfo de México. Existe la política que te habla de esas relaciones, existen ciencias que te hablan de esto, pero finalmente, ¿por qué le damos carta de realidad a algo que está escrito en constituciones o en papeles? ¿Por qué le doy un valor de realidad a lo que está en la letra? ¿Por qué la letra define la realidad de lo que soy? Y me estás volando a la cabeza. Es que de eso se trata la filosofía. Me estás volando a la cabeza y no me gusta porque de pronto digo, ¿y ahora qué sigue y cómo? Porque te cuestionas todo. Entonces, sí. ¿Qué es real y qué no es real? Sí. Creo que ya me metiste a la Matrix tú, apenas me costó trabajo salirme. Te voy a poner un último ejemplo de qué es real y qué no es real. A ver. Y con el respeto a los niños que nos están escuchando. Porque entre los adultos existe un gran debate. Los niños lo tienen muy claro, pero los adultos hacemos un debate de si existe o no el Santo Claus o Papá Noel, ¿no? Los niños ya saben la respuesta, pero los adultos nos peleamos si es real o no es real. Entonces, si alguien dice que no es real, yo me preguntaría, ¿y por qué mueve millones de dólares en el mundo ese personaje si no fuera real? Sí, tan existe que sigue vigente. Tan existe. O igual podríamos decir, otros personajes animados o de las historietas no son reales y sin embargo dan mucha fuente de trabajo a quienes comercializan, a quienes están en la industria del arte, del cine, de la comunicación. Un superhéroe, qué sé yo. Un superhéroe, claro, cualquiera. Puedes decir, Superman, ¿existe? Es más, Mickey Mouse, que es de dominio público incluso. ¿Existe o no existe Mickey Mouse? Pues ¿es real? ¿Aplicaría para los santos? Cuando hablamos, por ejemplo, de personajes históricos, lo tenemos más claro, ¿no? Una persona con la que puedes incluso determinar dónde nació, cuándo nació y todo. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su obra, su vida? Pero un ratoncito que su primera aparición fue una caricatura de blanco y negro en un bote de vapor y que hoy por hoy ya es incluso de dominio público y que ha cambiado la vida de personas incluso que se han tatuado su imagen, que le han puesto el nombre a sus hijos por el personaje, que has generado millones de personas que han peregrinado en el mundo para ver el Disneyland o Disney World. Entonces, esto no es una mera idea, una mera fantasía. Entonces, claro, la filosofía... Se convirtió en una industria. Sí, entonces, ya nomás como que abro el telón y lo cierro, la filosofía nos ayuda a reflexionar hasta qué punto algo que es imaginario para muchos, o ideal, o puramente idea, mueve el mundo o provoca cambios. Y quizás estoy ahorita hablando de ideas muy sencillas, pero por ejemplo cuando hablamos de ideas fuertes como qué es la nación, qué es la justicia, qué es un derecho, allí incluso hemos encontrado ideas que han provocado incluso hasta guerras y conflictos. Sí, es correcto. Entonces la filosofía es ese terreno donde podemos estar un poquito, en lo más que podamos, libres de prejuicios, porque hay que considerar también eso.
la filosofía actual, los pensadores actuales, somos conscientes de que todos tenemos una forma de pensar, una ideas o prejuicios en nuestra mente que deforman nuestra manera de ver las cosas. Entonces también la filosofía es el lugar donde tú haces explícitas tus ideas y prejuicios para saber qué conclusiones estás teniendo. Si, por ejemplo, para mí, yo tengo el prejuicio de que todo lo que venga de Norteamérica, de Estados Unidos, es algo malo, eso me impide ver cosas buenas. O de China. O si tengo el prejuicio, sí, exactamente, de que lo que es oriental es antinacional, eso me va a impedir nuevas experiencias. Si yo tengo el prejuicio de que lo que dice la ciencia es toda la verdad, eso me quita la experiencia, por ejemplo, de valorar muchas cosas que tienen nuestros pueblos originarios, como por ejemplo en remedios naturales, terapias alternativas. Entonces, ante todo, yo creo que la filosofía es una herramienta que nos permite mejorar nuestros procesos de análisis, de diálogo, de escucha. Debate. De debate, sin duda sí. alguna. Si no existiera un filósofo en la familia, ese es filósofo, ese es filósofa, que a veces de filósofos no tenemos absolutamente nada porque hacemos muchas tonteras, pero al final también la filosofía yo creo que se va basando en la experiencia personal de cada uno. Obviamente, entre más oportunidad tenemos de estudiar, de aprender o de querer conocer el mundo o la historia que está formada por hombres y por mujeres, bueno, pues es algo que nos ayuda. Me dejaste pensando mucho en el tema del dinero. Voy a sacar mis 3 pesos ahorita al banco porque entonces resulta que no son nada, o sí son, pero fíjate qué importancia, sobre todo yo creo, Pater, el hecho de cuestionar. La filosofía cuestiona. Mucho. Y es la diferencia entre lo que se llaman ideologías y filosofía. Porque ¿Cuál es la diferencia? Quien propone, es que muchas gracias por permitirme responder esto, la ideología o la así llamada ideología es una explicación completa de algo. Como que explicas algo tan bien que ya no queda un punto de error, todo está muy claro. Para quien tiene una ideología, así sucede. Pero para el filósofo, tú puedes poner en duda cualquier cosa. Todo. Todo. En cualquier momento. Y no porque desestimes, no porque rechaces algo, sino porque todo merece un momento de análisis, de escucha detenida. Es como el cuchito de palo del filósofo, ¿no? Que, sí. Ya va a hablar, ya va a venir, ahora con qué, porque son como los matasueños, ¿no? De que... Y las respuestas profundamente filosóficas pueden ser las más crueles y las más sensatas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy clásico que es la frase con la que todos estudiamos lógica en filosofía. La frase, Pedro es mortal, es como el ejemplo clásico de una frase universal. ¿Por qué murió alguien? Pues porque es mortal. Esa es la respuesta filosófica. Entonces te quedas, güey, qué cruel, pobre su familia, pobres las víctimas, pobre lo que pasó. ¿Por qué murieron? Pues porque son mortales. O sea, se tiene que morir, punto. Esa es la respuesta filosófica, es mortal. Pero también la respuesta filosófica es la que te lleva al final a encontrar una paz, porque tú dices, es que es cierto, somos mortales. ¿Cómo vamos viviendo en una acelera y se nos olvida que la vida es corta, que el presente es un regalo para hoy, no para mañana? Pero hay que explicarlo de una manera diferente, porque era mortal, eso en un velorio no es muy, es muy poco ortodoxo, pero bueno. Oye, pues Pater, qué lástima que ya se nos terminó el tiempo, te seguiré invitando seguramente, porque hay mucho para dar, pero bueno, creo que a todos nos dejaste pensando, cuestionándonos, y al final del día la filosofía es sana y es buena. Totalmente, y vale la pena estudiar, sobre todo si te interesa trabajar en letras, guión, publicidad, cosas de ese tipo. La filosofía tiene mucho pegue. ¿Ya oyeron, jóvenes? Bueno, pues aquí todo le vamos a entrar. ¿Tu filósofo favorito, si hay uno? Sí, Leonardo Polo, es un filósofo español. Ok, habrá que estudiarlo. Muchas gracias, Pater, por haber estado aquí. Te esperamos pronto. Gracias. Y gracias sobre todo a usted por el favor de su atención. Y bueno, cuéntenos cuál es su filósofo favorito y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.